Así que en esta noche me gustaría que pudiéramos ir al libro de Esther, en el capítulo 3, donde vamos a ver sobre este tema, ¿no? Hablando de lo que es el orgullo o la humildad, hacer un análisis de nuestro corazón, porque en cierta forma, si somos sinceros, podríamos llegar a la conclusión de que cada uno de nosotros lucha con esto. Incluso, yo me río porque a veces uno comete el error, ¿no? De decir, yo soy humilde. Y es más, cuando uno de nosotros dice que es humilde, ya está mostrando cierto orgullo. Porque es otra la persona que debería verlo en nuestras vidas. No tengo yo que salirlo a proclamarlo o a venderlo. Entonces creo que con este tema cada uno de nosotros lucha. Y lo hermoso de esto es que Cristo no tuvo ningún tipo de inconvenientes con este tema. Pues él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que él nos dejó el ejemplo. Y en esta pequeña porción del capítulo 3 de Esther, este libro de Esther es sumamente interesante. Pues si usted lo ha leído, y espero que lo haya leído los hermanos que están aquí, si no lo ha hecho, pues le desafío a eso. Son solamente 10 capítulos, pero lo interesante de este libro es, de las tantas cosas que tiene, es que no vamos a encontrar el nombre de Dios de manera literal en el libro. Usted va a leer los 10 capítulos y no se va a encontrar la palabra Dios en ningún momento. Y eso es asombroso porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces encontrar un libro que no menciona ni una sola vez el nombre de Dios es para llamarnos la atención. Ahora, lo interesante de esto es que aun cuando no lo encontramos de manera literal, sí vamos a ver a Dios involucrado en cada línea de este libro, en cada área del desarrollo de la historia. Entonces, vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 6, para que podamos conocer un poquito de la historia de lo que está pasando aquí. Y entonces también ver cómo podemos aplicar algunas cosas para nuestras vidas. Así que leemos la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 3 de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero, otro pero más en la porción, tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Que el Señor bendiga nuestros corazones a través de la lectura de su santa y bendita palabra. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, estamos sumamente agradecidos porque tú nos concedes la oportunidad de estar reunidos para glorificar tu nombre, para alabarte, para adorarte. Y estamos aquí, Señor, para conocer más de ti y que hables tú a través de tu palabra y bajo la dirección de tu Espíritu a nuestros corazones. Y también, Señor, si hay algún amigo que aún está lejos de ti, que aún no ha reconciliado y no ha vuelto su corazón a ti, oh Dios, que esta pueda ser su oportunidad, que este pueda ser el día de salvación para él o para ella. Oh Dios, es nuestra oración y te glorificamos porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les decía que
cada uno de nosotros lucha con esta situación, tanto con el orgullo como con la humildad. El orgullo, que no tenemos que decir muchas cosas acerca de esa palabra, nos arroja a nosotros de tal significado de una persona que posiblemente no es muy grata, porque cree que es más que los demás. Pero el humilde, a veces nosotros lo definimos de una manera equivocada. Pensamos que la humildad tiene que ver con la apariencia o con las posiciones económicas o materiales que tengamos. Yo soy de los que pienso que usted puede ser una persona con no muchos bienes materiales, pero muy orgulloso. Pero también usted puede ser una persona con muchos bienes materiales y humilde. Porque no tiene que ver con la parte externa, tiene que ver con el interior. Ahora, definiendo esta palabra orgullo, que también la Biblia nos la menciona como altivez y como soberbia, esa palabra podríamos definirla como exceso de estimación a uno mismo. Es un sentimiento de autosatisfacción, donde yo no necesito a nada, no necesito a nadie, y yo soy yo, y yo me complemento yo, y yo estoy bien yo. Entonces ese es ese exceso de estimación de uno mismo, que no tiene nada que ver con lo material, tiene que ver con lo interno. Entonces, en esta porción que vemos aquí, hay algo que en el inicio nos queda como en el aire, porque dice, después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? No sé si usted se preguntó eso. ¿De cuáles cosas? Bueno, pero para saberlo tendríamos que leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero por amor al tiempo no le voy a leer esos dos capítulos. En el capítulo 1 usted va a ver que el rey Asuero hace un banquete de 180 días. Esos son aproximadamente 6 meses. Y luego hace un banquete de una semana, de 7 días, para todo el pueblo. El primer banquete era para los gobernadores, para los príncipes, y el segundo banquete para todo el pueblo. Al mismo tiempo, la reina Vasti estaba haciendo su banquete para las mujeres. O sea que allí teníamos el culto de hombres y el culto de mujeres, que tenemos aquí los martes a las 7. Y me llamaba la atención un paréntesis, que las damas siempre son más fieles, ¿no? Todos los martes y los varones, es que estamos muy ocupados, entiéndanos. Pero el tema es que estaba ese banquete. El rey manda a llamar a la reina Vasti para presentarla y para presumirla delante de todos, y vaya sorpresa, la reina no quiso ir. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que un rey acepta un no como respuesta? Cuando un rey daba una orden, se tenía que cumplir. Incluso cuando un rey establecía una regla o una norma, una ley, ni siquiera el mismo rey podía estar en contra de esa ley. Entonces el rey manda a buscar a Vasti y ella dice, no voy a ir. Eso enciende la ira del rey y bajo consejo comienza a buscar una sustituta para la reina Vasti. Ahí entra en escena Esther, que era prima de Mardoqueo, este hombre que se menciona aquí, y luego que Esther logra pasar, ¿no?, toda la prueba y entra a la escena como reina, en los versículos finales del capítulo 2, usted se va a dar cuenta que Mardoqueo justamente descubre una trama de unos hombres, de unos eunucos que querían matar al rey. Y aquí es donde estamos en esta historia. Ahora, el rey comprueba esta trama, matan a las dos personas que querían hacer esto contra el rey, y quien se lleva la gloria de todo esto no es Mardoqueo, sino que es Amán. Amán, que era el hombre mano derecha del rey, aparentemente, y por eso es que yo puedo encontrar aquí que el orgulloso lo primero que hace es que toma el mérito ajeno, porque el mérito era de Mardoqueo. Y quien se lleva entonces el reconocimiento fue Amán, que era el hombre de la mano derecha, posiblemente no, él estaba ahí, no lo dice el pasaje, pero él estuvo ahí bajo la orden del rey, encontró a estos hombres, llevó a cabo lo que el rey le pidió, cortó ahí la trama, y quien se lleva la gloria es Amán. Pero quien descubrió todo y le contó a Esther, si usted lo lee en el capítulo anterior, ahí en los últimos versículos
del 19 al 23, Mardoqueo es que encuentra la situación y a Mardoqueo no le hacen nada con esto. Pero no se quede ahí sin la historia. Si usted lo lee más adelante, después Dios se va a glorificar y viene entonces a Mardoqueo y se le da su parte. Pero el tema es que lo primero que podemos ver es que el orgulloso siempre toma el mérito ajeno. Aún sabiendo que no fue el que descubrió la situación, él recibe toda la gloria de parte del rey, porque dice que el rey entonces engrandeció a Amán, y se nos dice de quién era hijo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. No tuvo la humildad este hombre Amán de decirle al rey, rey, sí, yo llevé a cabo la acción, pero no fui yo que descubrí eso. Porque el orgulloso toma el lugar del otro. Porque busca siempre el reconocimiento. Ahora, el tema es que no está mal que uno desee ser reconocido. Porque eso también nos da cierta aprobación y un cierto estímulo para uno saber si está haciendo las cosas bien o no. Al principio le decía a los muchachos, ¿no?, que qué bueno escuchar la alabanza. Y ahora el que es espiritual va a entender que si hace algo, no es porque hay alguna capacidad en uno, sino que es del Señor. Y el Señor es quien pone la capacidad y que Él nos permite hacerlo para su gloria. Es para gloria de Él y Él nos pone eso en nosotros para hacerlo. Hay casos contrarios en los que decimos, bueno, ni siquiera le voy a decir nada a esta persona de que cómo le está haciendo para que no se enorgullezca y que no se envanezca y que crea que es la última Coca-Cola del desierto. Creo que los dos extremos no son buenos, porque también uno necesita cierta motivación. Pero lo primero que vemos aquí es que siempre el orgulloso va a tomar el mérito ajeno. Era Mardoqueo. Y Amán entonces recibe toda la gloria del rey. Lo segundo que vemos aquí es que el orgulloso siempre va a demandar reconocimiento. Siempre está buscando eso. Y lo que vemos aquí es que el rey es quien le da toda esa honra. Y el rey pide entonces que cada vez que vean a este hombre se arrodillen y se inclinen delante de él. Lo ponen prácticamente a la altura de Dios. A veces algunas personas me preguntan, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo es la manera correcta en la que yo puedo venir delante de Dios? Desde pequeños siempre se nos ha enseñado que Dios está en una imagen, en un cuadro, en una estatua, y que yo debo postrarme delante de tal imagen o tal cuadro o tal estatua. Pero Dios no espera que nosotros lo hagamos delante de una imagen. Simplemente en el lugar ahí privado de nuestra habitación, incluso hasta en el baño. En una ocasión, bueno, en varias ocasiones, pero una muy particular, me tocó salir de mi puesto de trabajo en ese momento y estaba tan turbado, necesitaba tanto la guía de Dios que lo más cercano que tenía de privacidad era ir al baño. Y me fui al baño y me encerré ahí unos minutos a orar a Dios. Porque no es la imagen, es el corazón inclinado al Dios Todopoderoso. Ahora este hombre se lo pone a la altura de Dios, donde el rey dice, así como ustedes me hacen pleitesía a mí, me adoran a mí, adoren a este hombre. Humíllense e inclínense delante de él. Lo real es, mis hermanos y mis amigos, es que Dios toma en mucha consideración este tema del orgullo. Porque el primero conocido que mostró orgullo, no aquí en la tierra, sino en la eternidad, fue Lucifer. El ángel más hermoso de los creados, de los más cercanos de Dios, puso en su corazón un día el ser igual a Dios. Y dése cuenta de esto, que el orgullo de este ángel no lo lleva a querer ser más que Dios, sino ser igual a Dios. Porque no hay un lugar, no hay un rango, no hay una posición que esté por encima de Dios. Y él quiso ser igual a Dios.
convence a otros ángeles y Dios entonces los echa del cielo. Allí entra en escena Eva y lo mismo que puso en el corazón Lucifer, en su corazón, lo mismo a través de la serpiente, ahora siendo Satanás, estando frente al árbol, fue lo mismo que puso en el corazón de Eva. Pues cuando estaba conversando con ella, que comienza a hablarle del fruto y ella le dice que no comamos de él, de todos los árboles sí, pero no de este, ni comer, ni tocarlo, porque ese día vamos a morir. Él le dice una frase muy interesante: no moriréis, porque sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán como Dios, conociendo el bien y el mal, el orgullo en el corazón. Cuando Eva escucha estas palabras, se le llenan los ojos. Podemos ser igual a Dios. Y hoy el hombre vive así, creyendo que es Dios y creyendo que no necesita a Dios. ¿Se acuerda la definición? Orgullo es el exceso de estimación de uno mismo, esa autosatisfacción del ser, donde yo estoy bien y no necesito a Dios. Entonces aquí vemos que lo mismo que pasó en la eternidad con Lucifer, sucede el mismo día de la caída del hombre, y aún el hombre sigue luchando día tras día con el orgullo, tomando el mérito ajeno, buscando también el reconocimiento. ¿O no lo ve usted en los hombres que están para servirnos a nosotros como país? Los llamados ministros. Si usted define esa palabra ministro, ministro lo que significa es servidor, siervo. Pero los que tienen esos lugares de posición en el gobierno, más que servir, son servidos. Y usted ve que los reciben en los lugares y no le ponen alfombra roja porque no son los premios Casandra, o bueno, ahora se llaman de otra manera. Pero le sirven todo, y eso es una cosa increíble, donde los que están para servirnos, uno es quien tiene que servirles a ellos y como que buscar las migajas. Y cuánto les encanta a muchos de ellos, porque no voy a incluirlos a todos, a muchos de ellos sentir esa satisfacción de que tienen a las personas a sus pies. Y eso desea el hombre. Pero la palabra de Dios nos dice que el Rey de Reyes es uno solo, y es Dios. Y que ese Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es el todopoderoso Dios. Él es quien nos creó a nosotros y nosotros le debemos la vida a Dios. Si usted va a Génesis, no solamente en el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 7, nos dice qué tanto depende usted y yo. Dependemos usted y yo de Dios. Que cuando Él formó del polvo de la tierra, pues polvo somos y al polvo volveremos. Cuando formó al hombre del polvo de la tierra, que estaba allí ese, ¿cuál sería la palabra? Ese maniquí, ese muñeco, hasta que Dios no se dignó en soplar aliento de vida en Adán, no fue un ser viviente. Si usted y yo estamos con vida en este momento, en este instante, es porque la gracia de Dios y la soberanía de Dios lo permite. Porque el aliento que respiramos es su aliento. Si vivimos es por Él. Y si morimos también es por Él. Porque todo es de Él. Y eso reconoce, en su caso contrario, el humilde. Reconoce que sin Dios no es nada. Porque justamente la humildad, que no hemos buscado la descripción de la humildad, ya sabemos lo que es orgullo, es la altivez, la soberbia, el exceso de estimación. Pero justamente la humildad es esa virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Yo reconozco que soy débil y que soy limitado. Que si bien Dios ha puesto capacidades en mí, esas capacidades están sujetas a su poder, a su persona, a su presencia.
y están sujetas a su voluntad. Si usted y yo estamos ahí, respirando y con vida, es porque Dios así lo ha decidido. Y si estamos aún con vida es porque hay un propósito en nuestras vidas. Usted no puede vivir la vida sin un propósito, pero no con un propósito personal que se queda aquí en la tierra. Es un propósito eterno para la gloria de Dios. Que nuestras vidas puedan glorificar a Dios. Y mi amigo, la pregunta en esta noche para usted es, ¿su vida está glorificando a Dios? Y no le estoy preguntando de si usted viene con regularidad a la iglesia o que busca a Dios o que lee la Biblia. Dese cuenta que personalmente yo, antes de humillarme delante de los pies de Dios, yo compré una Biblia porque tenía el deseo de conocer de Dios. Yo compré CDs cristianos porque tenía el deseo de escuchar alabanzas de Dios, pero mi corazón todavía no se había volcado a Dios. La pregunta es, si usted tiene un corazón orgulloso o un corazón humilde. Ese corazón de autosatisfacción o ese corazón de reconocer sus limitaciones, sus debilidades. El Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque es que en esta vida nos pasamos tanto tiempo trabajando en tantas cosas que se quedan aquí. Y nos las pasamos desgastándonos tanto en las cosas pasajeras de este mundo que nos olvidamos de lo eterno. Donde el Señor dice, procurad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero el hombre procura primeramente sus cosas y de último lo que tiene que ver con Dios. Porque la idea que se vende es que Dios está para el bagazo de la vida, para lo último que queda de la vida, para cuando quizás estamos en una cama, o quizás estamos en los últimos segundos de vida, en un accidente, o en una situación de muerte, de peligro, y en ese último segundo, los últimos segundos, ahora sí, Dios, estoy para ti. Pero me paso la vida completa sin pensar en el dueño de la vida. ¿Eso es tener un corazón humilde o es tener un corazón orgulloso? La última descripción que vemos aquí en este pasaje acerca de este hombre orgulloso, Amán, no solamente que tomó el mérito ajeno, no solamente que demanda el reconocimiento, porque tenía también sus súbditos que procuraban que Mardoqueo se humillara delante de él, pero Mardoqueo, que era un hombre temeroso de Dios, sabiendo que la gloria es y era solamente de Dios, no se iba a postrar delante de un hombre común y corriente. Vemos también que el orgulloso busca también destruir o eliminar a los que no piensan como él. Porque al enterarse Amán de que Mardoqueo no era de esa nación, sino que era de los judíos, dice que también no tuvo en poco poner en mano en Mardoqueo, o sea, no solamente matar a Mardoqueo, sino que también va a orquestar un plan que usted después va a leer en su casa, o si ya conoce la historia lo ha de conocer y de saber, matar también a los judíos. No solamente matar a este hombre que no se humillaba delante de él, sino a todos los que son como él, los que son de su nación, los voy a eliminar, los voy a matar, los voy a borrar de la historia. ¿Cuántas veces Israel, los judíos, han tenido que experimentar esta situación? Pasó en este tiempo, pero en la historia más cercana, cuando Hitler, que mató alrededor de 6 millones, digo yo, mal contados, 6 millones de judíos. Los judíos son los israelitas, donde tuvieron que ir por todos lados. Aquí tenemos varias comunidades de judíos y están también en diferentes países. Pero justamente lo que está pasando ahora con la Franja de Gaza, Israel, este grupo terrorista Hamas,
que surgió en los años 80 con el propósito principal, igual que Hitler, de borrar a todos los judíos. Y no han podido hasta el día de hoy, porque Dios tiene un propósito con ese pueblo. Es el pueblo terrenal de Dios, con todas las bendiciones terrenales. Entonces el tema es que este es el corazón del orgulloso. El corazón del orgulloso es el mismo corazón de Satanás. Porque el primero que mostró orgullo fue Lucifer, Satanás. Y la caída del hombre vino justamente por el orgullo, por querer ser como Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que Dios resiste al altivo. Dios resiste al orgulloso. No lo puede pasar, como usted y yo decimos a veces, no lo paso por aquí. Lo rechaza al orgulloso, lo resiste. No puede estar delante de la presencia de Dios. Pero por el caso contrario, ese versículo nos dice que Él da gracia a los humildes. El favor de Dios está para con el humilde. El humilde de corazón, que se mira a sí mismo, no mira su ser exterior, mira su ser interior y dice en su corazón: yo necesito a Dios. Eso dice el corazón humilde. Deja fuera su yo y dice: yo necesito a Dios. Porque es que el orgulloso cree que por sus buenas obras, cree que por su forma de pensar, no, porque yo creo que es así. Y no deja de lado sus pensamientos, su filosofía, su intelectualidad, para decirle a Dios que le muestre cómo es la manera para llegar a Él. Y para eso se necesita humildad. Porque está establecido, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, que Jesús es el camino. Que la única manera para llegar a Dios es Jesús. Aquel que se mostró humilde, manso y humilde de corazón. El que viene a Jesús pasa a ser como ese que fue humilde. Cristo toma su lugar. Y usted reconoce entonces que por sus fuerzas no puede. Porque el humilde reconoce sus limitaciones y sus debilidades. Reconoce que es pecador. Reconoce que le ha fallado a Dios. ¿Usted reconoce eso, que le ha fallado a Dios? ¿Usted reconoce que está lejos de Dios? ¿Que no tiene un corazón correcto delante de Dios? Si usted reconoce eso, es el primer paso de humildad. Porque el segundo paso es entender que Jesús pagó por usted. Y que por Jesús usted puede ir al cielo. Porque no hay algo que usted pueda hacer para ir al cielo. Lo que lleva al hombre y a la mujer al infierno es justamente el orgullo. Porque no se humilla delante de Dios. No reconoce que Cristo pagó por él. Él sigue buscando la manera de que algún día podrá alcanzar el favor de Dios por algo bueno que haga. Y entonces va a tener la puerta abierta del cielo. Qué vil mentira. Pues la palabra de Dios nos dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta de la palabra? No es para que nadie vaya al cielo diciendo: Señor, yo hice esto, yo soy humilde, Señor, yo hice aquello, yo le di a los pobres, mira, cuando alguien necesitaba, alguien estaba enfermo, que había muerto, yo estaba ahí. No es por obra para que nadie se gloríe, porque la única obra que va a ser digna de gloria delante de los ojos de Dios el Padre es la que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Y dése cuenta de lo que tanto le dolió a Cristo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 14, versículo 32. El Señor Jesucristo estaba a punto de ser entregado, donde Cristo estaba
y siempre caminaba con 12 hombres, 12 discípulos, que usted sabe la historia. Y uno de ellos, Judas Iscariote, llenó su corazón de orgullo y pidió para entregarlo y le ofrecieron dinero. Y el Señor está allí con los 11 que les quedan y toma con él a 3 de los cercanos, a Pedro, Jacobo y Juan, está el versículo 33. Y él va a orar. Y el versículo 34 dice que él les dice a ellos 3, deja a los otros 8 más allá y trae a los 3 más cercanos. Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor Jesucristo, previo, porque ya él sabía todo lo que venía, es Dios, hombre y Dios. Y él sabía todo lo que venía, pensando en el sufrimiento de los látigos, de los clavos, de la lanza en su costado, de la traición de uno de sus más cercanos, de tener que pagar por pecados que no cometió, porque nunca pecó. Nos dice que se sentía triste hasta la muerte. Pero mire lo que dice el versículo 36. Y decía el Señor, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Se da cuenta el corazón humilde del Señor? Era tanto el dolor del Señor que si había alguna posibilidad de él no sufrir lo que venía, que Dios el Padre lo pudiera librar de eso. Eso estuvo dispuesto a hacer Jesús por usted y por mí. Y gracias a Dios porque en su voluntad permitió que Cristo muriera por nosotros. Porque si hubiese mirado ese corazón angustiado y dolido hasta la muerte por lo que venía, y Cristo nos entregaba por nosotros, no hubiese habido ninguna posibilidad de salvación para nosotros los seres humanos. Hoy nuestra condenación fuera al infierno, sin ningún tipo de posibilidad. Pero hoy, para usted, mi amigo, hay posibilidad como lo hubo para mí. Un 4 de junio de 2006. ¿Por qué no ponerle una fecha a su nuevo nacimiento hoy? 29 de octubre de 2023. Usted recordar este día como el día que justamente se humilló, no delante de un hombre como este hombre Amán demandaba honra, sino delante del Rey de Reyes, del Señor que se entregó por usted. Cristo Jesús fue a la cruz, fue dado de latigazos, fueron clavadas sus manos y sus pies, fue traspasado su costado con una lanza, fue sepultado, pero al primer día de la semana, al tercer día de haber sido sepultado, se levantó triunfante. Y la promesa es que estaremos en el cielo con Él. Y porque Él resucitó, fue el primero en resucitar para vivir, los que creemos en Él también vamos a resucitar para vivir. No hay muerte para el que cree en Cristo. Y para eso hay que tener un corazón humilde. Y quiero cerrar en esta noche con cuál de los corazones, decíamos al principio, con cuál corazón usted se identifica en esta noche. Ya lo pudo pensar al principio, pero la última pregunta es, ¿con cuál corazón usted se va a ir por esas puertas de este lugar? ¿Seguirá con un corazón orgulloso? ¿O rendirá ese corazón a los pies de aquel que se humilló hasta lo sumo para salvarlo a usted? ¿Va a reconocer en esta noche que le ha fallado a Dios y que por sus fuerzas no puede? Hoy puede ser esa noche para usted. Cristo ya tomó su lugar. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Vamos a orar para terminar.
Y cada uno de nosotros con nuestros ojos cerrados, tanto usted que tiene el Señor, usted que ya tiene a Cristo como su Salvador, ¿sabía que también el orgullo puede afectar nuestros corazones en ocasiones? El Señor espera y desea de nosotros que seamos mansos y humildes como Él. Y para usted, mi amigo, usted tiene un problema serio, porque Dios resiste a los orgullosos. No hay manera de que con el corazón orgulloso que usted tiene, y digo que es orgulloso porque no reconoce que Cristo pagó por usted, y no reconoce que le ha fallado a Dios. Ese corazón orgulloso le aleja de Dios. Pero la buena noticia es que usted hoy puede cambiar ese corazón, solamente humillándose delante de Dios. No delante de una imagen, delante de la misma presencia de Dios. Y Él está aquí en esta noche. El Señor está en medio nuestro. Y si usted quiere, me gustaría guiarlo en este clamor personal, individual, delante de Dios, que usted pueda decirle a Dios de la siguiente manera. Si usted quiere rendir su corazón a Dios en esta noche, dígale así: Señor, reconozco que estoy lejos de ti. Reconozco que no tengo un corazón recto delante de tu persona y que hay pecado en mi corazón. Y necesito que por la sangre de Cristo tú me limpies. Y en humildad y en fe quiero postrarme delante de ti, reconociendo mi condición y aceptando a Jesucristo como mi Salvador. Y quiero invitarlo a que entre a mi corazón. Quiero invitarlo a que sea mi Salvador. Limpia mi corazón por la sangre de Jesucristo. Límpiame de todos mis pecados, para que cuando me vaya de este mundo pueda irme contigo al cielo. Padre, en esta noche, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra y también tenemos el ejemplo de los ejemplos, que es del Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros. Se entristeció y se dolió hasta la muerte, pensando en lo que venía por delante, donde los pecadores se entregarían al dueño de la vida para que muriera por nosotros. Señor, te damos gracias por la obra salvadora de Cristo a nuestro favor. No merecíamos nada, Señor. Reconocemos que sin ti no pudiéramos decir que hoy vamos al cielo, porque no es por méritos nuestros, sino que es por los méritos de aquel que se entregó por nosotros, Cristo Jesús. Y nuestra oración, Señor, es que algún amigo, alguna persona en este lugar pueda reconocer su condición y que posiblemente haya hecho esta oración de fe, invitando a Jesucristo a entrar en su corazón. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Y ayúdanos, Señor, a poder ver este ejemplo de tu palabra y aplicarlo a nuestros corazones para los que ya te conocemos. Que podamos, Señor, gozarnos junto a los ángeles al saber que un pecador, por lo menos un pecador, vino arrepentido a ti en esta noche. Señor, te alabamos y te glorificamos. Tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Y a ti la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.